La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. Continuamos en Decime la Verdad, 19 minutos de las 12 del mediodía. La habíamos anunciado. Maru Duming, así se dice, educadora perinatal. La saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, arrancamos con El Separador, lo escuchábamos ahí a Pepe Mujica. Y uno puede ser autor del camino de su propia vida, tal como afirmaba. ¿Te parece así? ¿Coincidís? Sí, yo creo que sí. Y creo que como se inicia ese camino, nos marca para toda la vida. No es algo que creo temprano. yo, ¿no? Es lo que la ciencia está estudiando en este momento. Cómo influye todas las cosas que pasan mientras uno está en la panza de la mamá y en el momento del nacimiento y en los meses que siguen, que es lo que se llama la época perinatal. O sea, es decisivo. Es decisivo. Nos marca porque es el proceso formativo de la persona. Se están formando no solo los órganos, sino el cerebro y obviamente también el cerebro límbico, el cerebro emocional. Entonces todas las experiencias que se viven intraútero y en el momento del nacimiento y el primer año y medio de vida forman a la persona. ¿Qué es, Maru, una educadora perinatal? ¿De qué hablamos cuando nos referimos en estos términos a alguien que se dedica a qué cosa explícitamente? Bueno, perinatal significa en torno al nacimiento, alrededor del nacimiento. Es decir, educación en lo que hace embarazo, cuidados de la salud, parto, lactancia materna, posparto, puerperio, los cambios que se dan en la familia, en la pareja. Y bueno, está apuntado obviamente a la fisiología. La fisiología es lo normal, lo que el cuerpo sabe hacer, ¿no? Fisio, logos, significa la sabiduría del cuerpo. Entonces la educación perinatal apunta a rescatar esa sabiduría, lo que el cuerpo humano sabe hacer por sí solo, y favorecerla. Es decir, hacer lo menos posible para entorpecerla y que todo salga lo más normal posible. Bien, bueno, vos en principio, ¿te formaste como educadora perinatal o tenés alguna otra formación anterior? Porque has sido voluntaria en un hospital de California como dula, ahora vamos a hablar puntualmente de eso de qué se trata, pero ¿allí empezó todo? Yo creo que mi carrera educativa empezó antes. Siempre me gustó mucho enseñar o ayudar a aprender, desde que estaba en la escuela. Después estudié profesorado de inglés y después estuve dando clases de español. Y después de que nació mi hijo, empecé a interiorizarme de todos estos temas y me di cuenta que había muchísimas cosas que yo no estaba informada cuando estaba embarazada. Y como educadora, como docente, me empezó a atraer la cuestión de facilitar el acceso a la información a otras mujeres. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 13. Lo tuve cuando tenía 35. O sea, yo llevaba muchos años de docente, me consideraba una persona muy educada, muy informada, y sin embargo me di cuenta después que había muchas cosas que se me habían escapado, que me faltaba esa interfase entre donde uno está y donde el conocimiento está por falta de un educador en un momento. Bueno, y entonces pusiste allí manos a la obra. Puse manos a la obra. Me empecé a estudiar por mi propia cuenta, viviendo en México, me formé como dula y después hice esa práctica en California. Una dula es un acompañante de parto, como si fuera yo digo un personal trainer. Es una persona que no ya... No es una partera. No es una partera, no. La partera puede ser una partera tradicional o una partera de la universidad. Es una persona que estudia, igual que el médico, en la universidad durante 4 años para atender clínicamente el nacimiento. O sea, trabaja en un hospital o trabaja en domicilios, pero ella tiene una formación universitaria. La dula es más bien una vocación. Es una mujer que ya ha sido madre y acompaña a otras mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto. Pero es más un acompañamiento en lo emocional, desde la experiencia. Como una ya ha sido madre, podés sostener el proceso de otra que lo está haciendo. ¿Y lo puede hacer cualquiera que haya sido madre? Hay que tener una vocación, hay que tener ganas, sí, porque hay que levantarse a cualquier hora y estar disponible 24 horas, sobre todo en el mes ese. ¿Es un trabajo voluntario? Puede ser también un trabajo pago. Aparece en los países de primer mundo, sí,
Porque en el entorno de nacimiento, antes, hace 2 generaciones, antes que el nacimiento se hubiera hospitalizado, siempre las mujeres que acompañaban a la que estaba pariendo eran mujeres que habían parido. La madre, la hermana, una tía, la misma partera, a veces había tenido 8 hijos. Cuando el nacimiento, digamos, se medicaliza y se hospitaliza, en la escena de parto deja de haber mujeres que parieron. En general los médicos eran hombres en un principio, y las parteras eran personas que venían de la universidad con 20 y pico de años y no tenían todavía hijos. Entonces a veces, el marido que lo dejan empezar a pasar a la escena de parto en la década del 80, entonces por ahí la única que había tenido un hijo en la escena de parto era la mujer que estaba pariendo. Sigue sucediendo. Sí, Entonces, claro que sí. Aparece, y también otra cosa que pasaba es las otras mujeres están ocupadas, están trabajando, hay poca tribu. Entonces en los países de primer mundo aparece la figura de la dula como la mujer que acompaña desde la experiencia, desde el hecho ya vivido. Y por eso se pide que una sea madre, porque si no sería como un cursito más, ¿no? Claro. Que una toma. Lo que valida, digamos, para mí la experiencia de la dula es haberlo pasado. ¿Y son roles que se complementan con la de la partera en este caso o puede ser una obstetra? Pero Exactamente. complementariamente. Sí, es buenísimo trabajar en equipo, con un médico, una partera, una dula, a veces una psicóloga en casos que se necesita, un psicólogo, porque las tareas se complementan entre sí y bueno, trabajar en equipo es mucho más enriquecedor. Sí, Marcelo. En Bahía hay muchas dulas. Mira, cuando yo llegué acá en el 2011 era la única. Pero por lo menos la única que yo supiera. Y ahora ya conozco como 4 o 5 más. Chicas que en los últimos 2 o 3 años han tomado cursos, se han empezado a informar, o después de que han tenido los hijos se empezaron a interesar en el tema. O gente que, por ejemplo, ya era psicóloga, perinatal, o puericultora, o profesora de yoga para embarazadas, y luego se capacitan como dulas porque les interesa el tema. Habiendo sido madre, siempre Habiendo como sido madre. condición. Hay algunos lados que dan el curso y no piden eso como requisito. Pero yo creo que es lo que lo hizo empezar y que debería conservarse, porque es lo que diferencia a la dula de otras funciones, ¿no? De otras tareas. Bien, ¿y cuál es el público, por llamarlo de alguna manera? ¿Quién necesita una dula? ¿O quién la requiere Mira, por hoy? eso pasa como en el curso que doy de educación perinatal, o la gente que me busca a veces como dula, es en este momento te diría de todo un poco. Tengo desde chicas Puede ser adolescentes. Una mamá primeriza o una mujer que ya haya tenido otros embarazos, También. otros partos, que no haya venido de una buena experiencia. Exacto. Ahí tengo, por ejemplo, una chica de 15, una mujer de 42, una de 35, una que es el primer hijo, pero he acompañado a algunas a tener el cuarto, ¿no? Una, por ejemplo, me llamó, vivía en Sierra de la Ventana y me dijo: yo tuve un primer parto horrible, una cesárea, el segundo horrible, un tercer parto horrible y ahora no sé qué pedir. Y bueno, ¿y si ahora pedimos tener un buen parto? Porque no es cuestión de parto cesárea. El nacimiento natural tiene un montón de características que lo hacen un evento increíblemente bello y muy empoderante en la vida de una mujer. Entonces, lo más importante era sanar esas malas experiencias desde el conocimiento, desde entender por qué sucedieron, pero empoderarse y saber qué pedir al equipo médico para tener un buen parto. ¿Y lo tuvo. el equipo médico? ¿Cómo responde? Sí. Mira, estamos en un momento de cambios de paradigmas en el que conviven modelos que están en transición. Entonces, dentro del sistema médico hay gente que ha respondido muy bien a todos estos cambios de paradigma, a la mujer como centro y protagonista del parto, consciente de sus derechos, consciente de la fisiología y que dice como paciente en realidad ya es activa. Y le dice al médico o a la médica: yo quiero esto, quiero aquello, no quiero tal cosa, quiero tal otra, ¿no? Hay gente que, ya te digo, sobre todo la nueva camada más joven, ya viene un poco haciendo este proceso junto con sus pacientes. Y de los médicos o las médicas más viejitos acá es mi edad, ¿no? 40 y pico, 50 y pico. Algunos por ahí se remiten al modelo anterior, hacen partos más intervenidos porque así los aprendieron. Otros han aumentado muchísimo su tasa de cesáreas a un 80, 90, 100% porque, bueno, están cansados y no quieren pasar todos los tiempos del parto. Y hay algunos que sí, se han ido ayornando y han desaprendido para volver a aprender y han cambiado su práctica.
y pasaron de una práctica muy interventiva a una práctica más respetuosa de la mujer y su proceso. No, te iba a preguntar si se bancaban justamente los médicos que una mujer les diga que quiere un parto de Yo creo que es un determinada proceso manera. que ha venido haciendo la gente en general, el médico como persona, ¿no? Como ser humano. No depende tanto de la formación que haya recibido, sino de el cambio de conciencia que haya hecho y lo que haya aprendido por su cuenta. Porque esto que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años, alguien que se recibió hace 15 e hizo una residencia, no lo aprendió en la facultad. Entonces depende mucho del cambio personal. Yo veo médicos de 50 y pico, sin dar nombres, ¿no? Pero Sí. que han hecho cambios increíbles en los últimos 10, 15 años. Han desaprendido para aprender, cambiado las prácticas hospitalarias, sus hábitos personales, sus hábitos de alimentación, de ejercicio. O sea, no es solamente una práctica más consciente con respecto al parto, sino más consciente con respecto a la vida. Así que sí, se ve. Es de a poquito, ¿no? Y convivimos en paradigmas mezclados. ¿De qué hablamos, Maru, cuando hablamos de nacimiento armonioso, nacimiento natural? ¿Qué es esto puntualmente? Bueno, es nacimiento normal, digamos. Lo que pasa es que como se habló de parto natural, se llamó así un parto muy intervenido, ahora como que tenemos que usar otra palabra, ¿no? Como yo lo comparo como el tomate al natural o el durazno al natural, de lata, de natural no tiene nada, ¿no? A lo natural le tenemos que decir orgánico, hubo que buscar otro nombre. Entonces al parto natural se lo llama por ahí un parto respetado, parto humanizado, o a mí me gusta decirle fisiológico, normal. Es como la naturaleza lo tiene previsto. Primero es la mujer consciente de que es ella la que hace el parto, que tiene que trabajar, tiene que pasar el trabajo de parto, pero que ella es la actriz, la protagonista de ese nacimiento. Sean 7 horas o sean 3 días de trabajo de parto. Claro, o 24. La primeriza, desde que tiene las primeras contracciones hasta que el bebé nace, fácilmente pasan 24 horas. Pero no es 24 horas como en las películas que nos desinforman, ¿no? Que hay una contracción, todos salen gritando y a los 2 minutos nació el bebé. No, las primeras 12, 15 horas de preparto son muy suaves, son contracciones esporádicas, no duelen mucho, no necesariamente. Hay un cambio hormonal, la mujer está más sensible, más conectada con su pareja, entusiasmada, ansiosa. Hay muchos cambios emocionales en el trabajo de parto, es un proceso. Y después la parte intensa, la parte que duele, no hace falta pasarla a los gritos, como loca, corriendo, manejando así a las chapas en el auto, como en las películas. Es realmente un proceso interno. Entonces la mujer que se prepara para pasarlo, ella, adentro de ella, puede vocalizar, me refiero que puede hacer o gritar, ¿no? Pero no descontrolada, porque lo entiende como parte del proceso. Y muy importante es buscar métodos naturales para aliviar el dolor. Poder caminar, ponerse en 4 patas, ir a la ducha, meterse en la bañera, buscar posiciones que la alivien y que nadie le esté diciendo qué hacer. Ella buscar en su intuición, en su interior, cuál es la posición que le queda más cómoda, qué quiere hacer. Y la mujer en trabajo de parto es como las gatas, ¿no? Como las perras, como el oso, la osa, se encueva para parir. La mujer necesita oscuridad, privacidad, intimidad. Entonces ella es como que se mete a veces en el baño y ahí están todos del otro lado de la puerta tratando de ver qué pasa, porque ella necesita esa intimidad para ese proceso. Las hormonas del parto son las mismas que las del acto sexual. Y el parto es un hecho clave en la vida sexual y reproductiva de la mujer. Tiene que ver con el pudor, tiene que ver con la privacidad que ella necesita. Cuando ella tiene todas esas condiciones de respeto, el parto fluye. Bien, sí, cuestión que por allí en un parto hospitalizado no se ve mucho, ¿no? Tan claro, no se intervenido. veía. Lo que empieza a pasar hace 10, 15 años, cuando todo esto se descubre, entre comillas, científicamente, que la mujer necesita privacidad, intimidad, oscuridad y estar tranquila, es como, wow, la infraestructura hospitalaria no nos sirve, nos está interfiriendo. Entonces se empieza como de a poco a hacer ciertos cambios. En los países de primer mundo llegan primero, se cambia totalmente la infraestructura hospitalaria. Acá en algunas maternidades se ha hecho y en las nuestras en la ciudad es como que se intenta. Por ahí se baja la luz o se ha buscado una pelota como las de yoga
para que la mujer se siente ahí y esté más cómoda, o un banquito de parto, que es como un inodoro, pero con patitas, ¿no? Para poder sentarse ahí y estar en una posición vertical. Claro, no es la posición clásica que uno está acostumbrado por allí, ve cotidianamente, que es las piernas Patas para así, arriba. contra incómoda. Súper incómoda. Esa era la posición cuando el nacimiento se traslada masivamente al hospital, en la década acá ocurrió 50, 60, en algunos lados un poco después, se puso a la mujer en una posición que le quedaba cómoda al médico. Claro. Pero para cualquier hembra mamífera, estar pariendo contra las leyes de gravedad es Sí. no solo es incómodo, sino que es peligroso. Entonces, el bebé, en vez de estar descendiendo, estamos pretendiendo que avance y que levite para poder ser parido, ¿no? ¿Quién no- tuvo esa idea? Y bueno, es los Un médicos hombre. que en ese momento Qué loco. estaban en los hospitales. Se puso la misma camilla que se usaba para revisar a la mujer en el consultorio, se la puso ahí para parir. O sea, cuando en cuclillas por ahí es En bastante cuclillas era más práctica. cómodo, o incluso, digamos, en 4 patas, porque es la posición que tiene la pelvis, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahora todo eso se está viendo como un gran descubrimiento científico cuando desde la lógica era obvio, ¿no? Pero bueno, ahora lo bueno es que está avalado por la ciencia, entonces se va cambiando de a poco los protocolos hospitalarios. O sea, la sabiduría ancestral se trae al mundo moderno, de esta manera Sí. sería así. Sí, está pasando en muchas áreas, ¿no? Como de pronto volver a cocinar, nos damos cuenta que la comida toda envasada y llena de químicos no nos hace bien, ¿no? Volver a parir, recuperar cosas que no es que se inventaron hace poco. El nacimiento en los seres humanos tiene 2 millones de años de evolución y en los mamíferos 100 millones de años el parto. Entonces no es algo que inventamos ahora, parto humanizado porque somos hippies, sino que es recuperar el conocimiento del cuerpo y juntarlo con el conocimiento científico y con las leyes nacionales. Las leyes dicen que la mujer no solo puede, sino que tiene derecho a tener ese tipo de parto, que se respeten sus tiempos físicos, psicológicos, su dignidad. Así que está todo... Y la contracara de eso, la violencia obstétrica que vemos lamentablemente cada día más, ¿no? Sí, vemos, yo no sé si es cada día más, yo creo que desde la conciencia que está teniendo la generación más joven, la que viene a parir, que está más empoderada de animarse a decir lo que quiere, ha habido cambios en las instituciones. Hay cierta gente obviamente que se resiste a los cambios y se pone más violenta, se pone, ¿qué me vas a venir a decir vos a mí? ¿No? Si yo saqué 1000 pibes y es un hombre que no parió nada, ¿no? Sigue dándose eso, pero cada vez menos. La violencia obstétrica que se ve, sí, es la más invisible, que es la de las cesáreas innecesarias. Eso sí, es el abuso de medicalización o la patologización de un proceso natural. O sea, volver una patología, una operación, una intervención quirúrgica, algo que era normal y no lo necesitaba. ¿Y cuándo crees que es necesaria una cesárea, justamente? Mira, la cesárea es una operación maravillosa que se inventó para salvar vidas. Y por suerte la tenemos, porque en algunos lugares del mundo donde no la hay, mueren mujeres que la hubieran necesitado, ¿no? O bebés. Pero la Organización Mundial de la Salud dice no más de un 10-15% de cesáreas. Y acá en los hospitales privados tenemos un 80, 70, a veces 90. Hay días que hay el 100% de cesáreas, hay días que hay todas cesáreas y no hay ningún parto, ¿no? En los hospitales públicos no, en los hospitales públicos la tasa de cesárea es mucho más baja. Porque en salud pública obviamente que se trata de no operar a gente que no lo necesita. Pero en la medicina privada depende de la práctica de cada obstetra, no del hospital. ¿A qué lo atribuís? Y hay ¿Se cobra más una cesárea que un parto? No, se cobra más o menos lo mismo. Lo que sucede es que la obra social paga más o menos lo mismo. Pero desde el punto de vista del tiempo es dinero, o sea, el beneficio de lo que es rápido, una cesárea programada le lleva al personal, al médico le lleva media hora, 40 minutos, 1 hora. Y un parto, ya te digo, es una cuestión de todo un día, que hay que estar pendiente, hay que estar en el teléfono, hay que ir a ver en qué momento la mujer se interna. A veces parece que ya va a salir y no, el bebé tarda en descender y pasan 3-4 horas más y nace a las 4 de la mañana. Entonces, claro, si uno puede en 1 hora hacer algo que por otro lado Sí. lleva 24. Sí, o lo saco en el momento que me queda cómodo y no a las 4 de la mañana. O 3 cesáreas en 1 mañana, ¿no? Y el resto de la semana libre. Entonces, eso desde un punto de vista práctico sería como una solución genial si la operación no tuviera ningún riesgo. Pero la operación, como todas, tiene riesgos.
se debe usar solo en caso que sea absolutamente necesario, pero además el parto tiene un montón de beneficios. Eso es lo que nos estamos perdiendo. El parto normal tiene beneficios de todo punto de vista para la mujer y para el bebé. Un parto así respetado y fisiológico, ¿no? Sin intervenciones innecesarias. Entonces, el respetar los tiempos de cuando el embarazo termina solo, el tiempo que dura el parto, la conexión mamá-bebé que se da con todas esas hormonas y el inicio de la lactancia en el parto, traen un montón de beneficios. Y eso las mujeres se lo pierden. Por ahí, yo creo que es por una falta de conocimiento de que eso o que la puede mujer ser... le tenga miedo al parto. Claro, porque Atravesar el dolor. Claro, ancestralmente el miedo al nacimiento es el miedo a la muerte. Nosotros no sabemos de dónde venimos, hay mil explicaciones religiosas y filosóficas, pero dónde estaba ese bebé antes de venir acá, no sabemos. Posta a posta, no sabemos. ¿Cuánto tiempo estamos en la Tierra? No sabemos, y cuando nos vamos, tampoco sabemos muy bien a dónde nos vamos. Entonces el ser humano está atravesado por ese miedo a la incertidumbre que se da en el momento del nacimiento, que no sabemos si va a quedarse el bebé o no, y que se da cuando nos vamos. Y entonces para mí es muy violento aprovechar ese miedo que tiene la mujer, que va a ser atravesada por su hijo para llegar al mundo, aprovecharlo para venderle, entre comillas, una operación quirúrgica como si fuera cosmética. Sí, ¿no? sí, por ahí también tiene que ver con, no solo con el miedo, sino con la palabra todopoderosa del médico, que Sí. siempre tiene la última palabra, ¿no? Claro, sí, realmente uno debería ser así, uno deposita mucha confianza en el profesional de salud que uno está contratando para que le atienda el nacimiento como una quiere. ¿No? Sí. Es como contrato un arquitecto para que me haga la casa que yo quiero. Claro. Si yo le pedí una cabaña y después me sale con un dúplex, me engañó. Claro. Entonces ese es el problema del nacimiento. Mucha gente piensa que va a tener un parto y después le toca otra cosa. Pero yo creo que desde la información y el empoderamiento de la mujer, eso va cambiando. Maru, ¿vos crees que todas las mujeres ya en nuestro ADN traemos el chip incorporado que nos permite saber qué es ser madre? Yo creo que sí. O sea, saber qué es ser madre, saberlo, solo desde la experiencia, ¿no? Cuando te pasa esa situación, ahí empezás a saber. Antes nos informamos, pero la verdadera sabiduría viene con la experiencia. Pero el chip que tiene el ADN en el cuerpo es saber parir. Sí, realmente el cuerpo sabe hacer el bebé. Uno está embarazada y no está pensando, hoy le tengo que hacer las uñas. Sí. No le hice las uñas hoy, no, el cuerpo lo hace solo, ¿no? Y lo mismo pasa en el momento del parto. Si a la mujer la dejan tranquila y la apoyan, ella sabe parir. Ella sabe qué hacer, igual que cualquier hembra de cualquier mamífero. Pero bueno, hay que dejar que esa sabiduría fluya, hay que confiar que la mujer lo sabe hacer. Porque si le empiezan a dar un montón de instrucciones y la tratan como que no sabe, ella se va a creer que no sabe. De hecho, ningún animal duda de su capacidad de parir, solamente nosotras. Podré, no podré, será muy grande. Los demás animales no dudan y lo hacen. Y nosotras dudamos e interferimos desde nuestro cerebro, nuestra mente, con ese proceso. ¿Qué incluyen los servicios, Maru, de una dula? La dula, bueno, depende en qué momento uno conoce a la mujer, ¿no? ¿Y cuándo es el ideal? Llega cuando llega. A veces llegan al principio del embarazo, a veces con unas poquitas semanas antes del parto. O a veces te llaman como dula de posparto, gente que tiene dificultades en la lactancia. Los servicios incluyen... ¿No antes? ¿No puede ser antes? Digo, cuando me estoy preparando para... Sí, lo ideal sería eso. Sí, lo ideal sería llegar en el embarazo y conocerse y tener mucho tiempo para conocerse. Tener 2 o 3 reuniones previas, ir a la casa de la mujer o de la pareja. Y después, parte del servicio es estar disponible 24 horas durante el mes de parto, porque la fecha famosa de semana 40 es un promedio. El bebé puede nacer en cualquier momento entre la 38 o la 42. Entonces, hay un mes ahí que uno está disponible todo el tiempo, a cualquier hora del día y de la noche. Después vas a la casa, cuando ellos te llaman, te quedás ahí en la casa acompañando a la pareja, ¿no? Si todo va bien, una no hace nada. Ojalá una no tuviera que hacer nada. Por eso, cuanto más preparados ellos están, mejor. Y en el momento que la cosa ya se pone intensa y que está listo para ir al hospital, se va al hospital. Siempre en el hospital. Puede ser un parto domiciliario si la persona elige un parto domiciliario. Bien. Ahí, digamos, en vez de moverle a la mujer al hospital, se mueve a la partera o al médico hacia la casa.
Y después se acompaña el proceso en el hospital, en sala de partos, y yo me quedo en el hospital hasta que el bebé está en la teta. Y después me voy y vuelvo más o menos a las 12 horas, a ver cómo va todo. Después al otro día o a los 2 días en la casa. ¿Te quedas en el parto? Sí. Eso, lo ideal es estar ahí. En realidad el parto lo atienden el médico y la partera y lo hace la mujer. Quedás acompañando a la mujer. Me quedo y en general ahí me toca sacar fotos, como que quedás de adorno. ¿Se recomienda siempre que haya un médico o una partera? Sí, el que le tocó un parto imprevisto en el medio del campo, en la ruta, y salió todo bien, no hay problema. Pero obviamente en el momento que estamos, si uno puede tener atención profesional en el nacimiento, obviamente o sea, no es que se dice, no, lo hago sola y vamos a prescindir justamente de una obstetra, de un médico. Una mujer podría si ella quisiera. Por eso te pregunté. Digamos, claro, o sea, dentro de los derechos que ella tiene sobre su cuerpo, ella podría elegir eso, ¿no? Pero, digamos, el mínimo riesgo para mí está en tener profesionales de salud que asisten sin interferir, que están atentos, si pasa algo pueden asistir rápidamente, intervenir si es necesario, y si no pasa nada, dejan que todo fluya. Esa sería la atención médica ideal, ¿no? ¿Sos tranquila en general en tu vida? No, en mi trabajo. En tu trabajo. Sí, no te en mi pregunto trabajo, porque supongo que una dula debe tener esa son 1000 horas de característica. paciencia. Sí, transmitirla además. Claro. Sí, cuando estoy ahí estoy súper tranquila, es como que voy fluyendo y conectando con la energía de la situación y no me impaciento nunca, porque voy acompañando la energía del nacimiento y sé cuándo falta, no es de reloj, es un tiempo que es propio. Pero en el resto de mi vida no, en el resto de mi vida soy reacelerada, ¿no? Re impaciente, con mi hijo también, recién lo traía corriendo cuando venía para acá, ¿viste? No podía estacionar. Es increíble cómo por ahí uno en su trabajo, en su vocación, tiene otro don, ¿no? Que viene de otro lado, es independiente del ego o de la historia personal. Uy, sí. ¿Cómo han sido tus primeras experiencias como dula, Mar? Maravillosa, yo creo que por eso seguí. Sí, en el hospital en California era un hospital donde había mucho respeto por la mujer, un hospital público, pero yo era voluntaria de mujeres hispanas que no sabían hablar inglés y tenía que hacer también de traductora en el parto. Mujeres que por ahí tenían embarazos de riesgo o situaciones muy complicadas. Entonces me tocó de entrada como lo más difícil, pero ellas también venían de Guatemala, El Salvador, México y habían visto a sus madres o sus hermanas parir en la casa. Entonces traían mucha sabiduría de parto y poca sabiduría del sistema médico de Estados Unidos. Entonces yo hacía de traductora cultural y aprendí muchísimo de ellas, de cómo las veía parir y de lo tranquilas que estaban en sus partos, porque bueno, era una experiencia normal para ellas. Me sirvió mucho. ¿Existe alguna clase de título o certificación universitaria para ejercer como dula? No, la certificación como dula, en realidad uno lo podría hacer sin estudiar, o estudiando por su cuenta, porque es algo vocacional, no es profesional, ¿no? Si una supiera de su formación personal, de leer y de la práctica, de hecho antes todas las mujeres lo hacían, las que les gustaba acompañar los partos, ¿no? Y después, bueno, venía la partera. Pero a mí me gusta poder también tomar un curso o una capacitación específica porque ahora hay muchísimo material bibliográfico y hay mucha evidencia científica. Entonces, formarse desde lo intelectual ayuda en el proceso. Y también el tomar un curso nos permite, a mí, bueno, soy docente, nos permite contactar con esos maestros, esa gente que a uno lo capacita, que son referentes de por vida, ¿no? Pero podría hacerse también por su cuenta. No es una formación universitaria. Por eso la dula no puede atender un parto como hace el médico o la partera. Bien, bueno, llegado el caso, en un caso extremo de que el bebé se precipite y lo único que esté a mano sea la dula. Claro, pero ahí sería como la vecina. Claro, si se precipita y está sola la vecina, el taxista, el colectivero, bueno, les toca, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Y al bebé qué beneficios le trae aparejado esto? Hablamos de la mamá, pero bueno, ¿y para el bebé es súper importante tener un parto así, normal, natural, respetado, porque todas esas contracciones preparan al bebé para nacer. Pasar por el canal de parto sin forzar las cosas, ¿no? Con la mujer en una posición cómoda, le permite al bebé un nacimiento totalmente normal, fisiológico. Cuando nace, poner al bebé al pecho, que es lo que se recomienda, y dejarla ahí por lo menos 2 horas, le permite al bebé comenzar a respirar, cambiar la circulación,
adaptarse al medio, regular su temperatura y todos los cambios que tiene que hacer ese bebé, es mucho más fácil si tuvo un parto normal y está sobre la mamá y comenzando a amamantar. Esa llegada al mundo, ni hablar si se bajaron un poco las luces, si su mamá está tranquila, si no estuvo desesperada ni violentada, si la mujer lo pasó bien, ¿no? Empoderada, por ahí gritando, pero feliz. Tener a su mamá feliz, a su papá feliz, un ambiente oscurito, tranquilo, al bebé le reporta muchísimos beneficios. Es como que su impronta primal es: el mundo es un lugar bueno, es un lugar amoroso, es un lugar de paz. Y esa impronta queda en el bebé y queda también en los padres. Entonces, no es que la maternidad después es un paseo por el campo, pero cuando el bebé llora, se desespera, la mamá llora, el papá se pone nervioso, siempre se puede volver a esa zona de confort inicial. Hay un referente de que la vida tiene esa paz desde el inicio. ¿Tranquiliza más? No sé si querías. ¿Era la última esa? No. ¿Tranquiliza más la dula o el papá? Ya sé que me vas a contestar, pero... ¿Cómo el papá? Los dos. La idea es poder encontrarse desde el embarazo. Yo siempre cuando trabajo como dula los invito a tomar el curso, porque yo el curso lo doy mucho para el acompañante, para que el acompañante sepa bien qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no hacer fundamentalmente? Claro, ¿qué no hacer? ¿Cómo acompañar un proceso que es de otro y mantenerse tranquilo? Los hombres generalmente que un resfrío lo transitan como si fuera, no sé, piden la extremunción un poquito más. No es mi caso, no es mi caso. Viendo a una mujer con trabajo de parto, me imagino el tipo... Claro, es importante por ahí para él ver videos, conocer el proceso, para no desesperarse, para no pensar que ella está sufriendo. Que está teniendo dolor, sí, y que lo puede aliviar con un masaje, con una ducha, también. Pero el poder mantenerse tranquilo es fundamental. Y vivir ese proceso también desde, digamos, el entusiasmo, pero ese entusiasmo tranquilo le permite a él transitarlo en una forma, apasionada, ¿no? Sin asustarse, poder vivirlo como algo normal. También sin asustarse. A esa mujer, sin ponerse nervioso y disfrutarlo él. Entonces yo los preparo, les ayudo, les enseño, digamos, hago la parte educativa y en el parto estoy ahí. A veces si veo que el hombre está muy nervioso, puedo, por ejemplo, decirle, no sé, que vaya a buscar agua para el mate. Anda a comprar facturas. Claro, anda a comprar algo si falta mucho, anda a comprar comida que no hay, o anda a buscar agua para el mate en el hospital, o por ahí me acerco, hago un masaje a la mujer, lo miro para que él se dé cuenta que lo haga él. Hay mucho desde el contacto visual y del no hablar en el nacimiento. Entonces esa conexión, el hombre, o por ahí al revés, él va a hacerle un masaje a la mujer en medio de la contracción y ella lo saca corriendo, ¿no? Entonces me mira, así como diciendo qué pasó, y yo le hago así como, ok, está todo bien, y bueno, ya se calma y sabe que está todo bien. Sí, hay que saber observar un poco, ¿no? Sí. Tengo dos hijas y no es mi caso, no me ha pasado eso. Claro. Es observar, y también lo bueno es que ahora hay muchos videos de parto. Antes no se conocía lo que pasaba en el nacimiento. Ahora uno puede ver y puede darse cuenta que si la mujer está vocalizando o está gritando o está con los ojos cerrados o está haciendo movimientos que parece, ya les digo, un perro o un gato, ¿no? Un animalito en 4 patas, que eso es normal. Entonces el hombre no se asusta. Pues si no, claro, le sale así como, digamos, la bestia primal que quiere defender a su pareja porque la está pasando mal. Pero cuando hay conocimiento, el hombre está tranquilo. Pueden ser voluntarias, decíamos al principio del programa, las dulas o los servicios, pero en el caso de que no, ¿es caro? Yo trato de hacer todos mis precios accesibles, tanto en el servicio de dula como en el curso que doy en forma independiente. Yo pongo un precio sugerido y le digo a la gente que puede pagar más o menos o lo que cada uno puede y quiere. Pero estimativamente, para tener una idea. Eso depende un montón, realmente depende un montón. Así como los obstetras, que algunos cobran plus y algunos cobran 5 o 6 mil pesos y otros 30 mil pesos de plus. Los servicios de la dula varían muchísimo. Incluso de Buenos Aires acá varía un montón. Bueno, encima los precios aumentan todo el tiempo, así que ni idea. Yo por ahí en este momento, 5 o 6 mil pesos. Bien. Pero depende también la etapa del embarazo. Lo hago flexible. Los encuentros previos, los encuentros de posparto, el parto todo el tiempo. En realidad yo me paso unas 100 horas con cada embarazada y ni te cuento las veces que me llaman por teléfono. Si cuento los mensajes de WhatsApp,
Entonces, si uno lo ve, lo que está recibiendo por hora, no lo hace. Por eso, aun cuando sea pago el servicio, yo dije 5 o 6, capaz que en Buenos Aires te dicen 15. Pero aun cuando sea pago, si uno lo mira por hora, es realmente poco, porque uno no puede tomar muchas mujeres en un mes. No, claro, no es que lleva puedes tener muchísimo tiempo. Sí. 15 embarazadas. Y de hecho, en general, tiempo. tenemos otro trabajo aparte. Que cuando una la llaman a un parto, tenés que cancelar. Yo cancelo todas mis clases para irme a un parto. O tenés que pagarle a alguien para que se quede con tus nenes. Sí, no, en realidad, aún siendo pago, es una vocación, es un servicio. ¿Y la demanda? Aquí en nuestra ciudad puntualmente. Y hubo un montón. Yo la mitad del año en general no estoy en Bahía. Estoy unos 5 o 6 meses al año. Y desde el 2013 hasta ahora he acompañado unos 80. Y en este último año ni siquiera decía que era dula porque no tenía mucho tiempo. Así que estaba medio perfil bajo o le pasaba a otras chicas ahora que hay más. Así que sí, es un servicio que gusta, que sirve, que se recomienda de unas a otras. Bien. Mira qué lindo. Bueno, es un placer escucharla y aprender. Interesante. Incluso las que ya hemos pasado por esa etapa, ¿no? Muchísimas gracias, Maru. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Maru Dumin, entonces, educadora perinatal y, bueno, comenzando a charlar un poquito de estos temas que por allí no los escuchamos tan cotidianamente, ¿no? Venimos con una seguidilla de temas. Así es, y siempre se aprende, terminamos aprendiendo cada sábado. 55 de las 12, Marcelo. Escuchamos a nuestros amigos de Luceros El Ojo Daltónico, la primera banda bahiense que va a tocar en un Cosquín Rock.